La historia de Masa y el oso, tal como la conocemos hoy, es una versión distorsionada y edulcorada de una tragedia mucho más oscura, un relato antiguo y perturbador que ha sido enterrado en las sombras del tiempo. La historia que nos presentan, esa caricatura divertida sobre una niña traviesa y un oso protector, oculta una verdad mucho más siniestra, marcada por magia, oscura, sacrificios y un vínculo con el mal que ha persistido a lo largo de generaciones. Este relato no es solo una fábula para niños, es una advertencia, una lección olvidada sobre las consecuencias de tocar lo que no debe ser tocado y la maldición que sigue a aquellos que desafían el equilibrio de la naturaleza. La historia comienza en una región remota de Rusia, donde el bosque es más que un simple paisaje. Es un lugar lleno de misterio, historia y, sobre todo, oscuridad. Masa no fue siempre la niña traviesa y alegre que aparece en la serie. Ella nació en un pequeño pueblo que se encontraba al borde del bosque, un lugar apartado de la civilización, donde los viejos relatos sobre brujas, magia oscura y espíritus del bosque eran considerados parte del folclore local. Pero para Masa, estos relatos eran mucho más que leyendas, eran una advertencia real, aunque no entendiera su significado cuando era pequeña. Cuando Masa era muy joven, apenas una niña, sus padres desaparecieron sin dejar rastro. El pueblo entero se sumió en el miedo y la confusión, pero nadie pudo explicar lo que había sucedido. Algunos susurraban que se habían adentrado en el bosque en busca de recursos, pero nunca regresaron. Otros decían que los espíritus del bosque antiguos y vengativos los habían reclamado. Las historias sobre la bruja del bosque, un espíritu maligno que habitaba en lo más profundo del bosque, comenzaron a tomar fuerza y la gente comenzó a asociar las desapariciones con ella. Pero la verdad era mucho más siniestra. La desaparición de los padres de Masa no fue un accidente ni una tragedia común. Fue el resultado de una fuerza mucho más antigua, mucho más malévola, que había estado esperando el momento adecuado para despertar. Masa, ahora huérfana, fue enviada a vivir con unos parientes lejanos, pero siempre sentía una conexión inexplicable con el bosque. Cada vez que se acercaba a la frontera del bosque, sentía una extraña atracción, una fuerza invisible que la llamaba a adentrarse en la oscuridad. Aunque los aldeanos le advirtieron que nunca debía acercarse a esa zona del bosque, algo en su interior la impulsaba a hacerlo. No comprendía lo que estaba ocurriendo, pero sentía una conexión profunda con el lugar, como si el bosque fuera su hogar, aunque en su corazón sabía que algo oscuro y peligroso acechaba allí. Fue un día en que Masa, después de haber escuchado historias de la leyenda del oso que merodeaba por el bosque, decidió adentrarse en él. No tenía miedo, solo una sensación de curiosidad y deseo de descubrir lo que estaba oculto. Al adentrarse más en el bosque, comenzó a notar cambios en el aire. La luz del sol se volvía más tenue, la niebla comenzaba a moverse en espirales extrañas, y los árboles parecían susurrar, como si estuvieran vivos. Fue entonces cuando lo vio Ang, una figura en la distancia, grande, imponente, cubierta por las sombras. En ese momento, Masa sintió una extraña mezcla de temor y fascinación. Se acercó sin pensarlo, y cuando estuvo cerca, vio lo que parecía un enorme oso, pero algo en sus ojos, una tristeza profunda y un vacío, le hizo comprender que no era un simple animal. El oso no era un ser común, ni un simple guardián del bosque. Había sido una persona, un hombre que vivió en esos mismos bosques hace muchos años, pero que fue maldecido por una fuerza ancestral vinculada a la misma magia que impregnaba el bosque. En su vida pasada, este hombre había sido un hechicero, alguien que intentó desafiar las fuerzas oscuras que gobernaban el bosque. Pero la magia de la naturaleza era más fuerte que cualquier hechizo que él pudiera conjurar. Como castigo por sus actos, la magia lo transformó en un oso, una bestia que debía vivir en la oscuridad del bosque, vigilando y protegiendo a las criaturas del lugar, pero sin poder escapar de su destino. Cuando Masa se encontró con el oso,
sin saberlo, despertó una antigua conexión entre ellos. Ella no solo era una niña inocente que había encontrado un amigo en el oso. Su presencia había sido predicha en los viejos textos y profecías del bosque. Masa no solo era huérfana, sino que estaba marcada por el destino de la oscuridad que habitaba en el bosque. Desde su nacimiento, había sido destinada a ser parte de ese lugar. Los espíritus que residían en las sombras del bosque reconocieron su alma y sabían que ella tenía un papel crucial en el destino de la magia que gobernaba el lugar. El oso, aunque atrapado en su forma bestial, sintió una extraña conexión con Masa durante años. Había estado solo, atrapado entre su humanidad perdida y su naturaleza salvaje. Nadie se había acercado a él por miedo, pero Masa no sentía temor. Con el tiempo, el oso comenzó a cuidarla, protegiéndola del peligro, enseñándole a sobrevivir en el bosque y mostrándole los secretos ocultos en las sombras. Sin embargo, a medida que Masa crecía, algo comenzó a cambiar en ella. La magia del bosque, que se había apoderado de su vida desde su nacimiento, comenzó a consumirla lentamente, transformándola en algo que ya no era completamente humana. El oso sabía lo que estaba sucediendo. Masa se estaba convirtiendo en parte del bosque, pero no podía hacer nada para evitarlo. Mientras más tiempo pasaba, más se alejaba de su humanidad. Su piel se volvía pálida y sus ojos brillaban con una luz extraña. Su risa, que antes era inocente, se volvió perturbadora, como si ya no fuera la misma niña que había encontrado en el bosque. El oso, que durante tanto tiempo había sido su protector, comenzó a ver cómo la oscuridad del bosque comenzaba a consumirla, igual que lo había hecho con el An. La gente del pueblo comenzó a sospechar de Masa. Algunos decían que ya no era humana, que el bosque la había cambiado, que estaba bajo el control de una fuerza que nadie podía entender. En su desesperación, el oso trató de alejarla del bosque, pero ya era demasiado tarde. El bosque había tomado posesión de Masa y lo que quedaba de su alma se estaba desvaneciendo. Masa ya no podía regresar a la vida que había conocido, ni al mundo de los humanos. Su destino estaba sellado y no podía escapar. Una noche, mientras el oso la observaba desde la distancia, Masa desapareció. Nadie sabe con certeza qué sucedió con ella. Algunos dicen que el bosque la reclamó, convirtiéndola en parte de su oscuridad eterna. Otros aseguran que Masa finalmente sucumbió al mismo destino que sus padres, ser absorbida por las fuerzas que habitaban el bosque. El oso, en su dolor y desesperación, también desapareció, dejando atrás solo una huella en el suelo cubierto de hojas. Los aldeanos dicen que en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre el bosque, pueden escuchar la risa de Masa, una risa que ya no es humana, y ver una figura que camina entre los árboles, atrapada en la maldición que había liberado. Lo que comenzó como una historia de travesuras y amistad, se transformó en una leyenda oscura, una advertencia sobre el poder del bosque, sobre la magia que nunca debe ser desatada y sobre el precio que se paga cuando las fuerzas más antiguas y malignas del mundo entran en juego. La verdadera historia detrás de Masa y el oso no es una historia de amistad y amor, sino una tragedia marcada por el destino, la oscuridad y la magia que consume todo a su paso. La historia de Masa y el oso es un recordatorio de que no todo en el mundo de la fantasía es lo que parece y que a veces lo que creemos que es inofensivo puede estar ocultando un mal mucho mayor esperando ser liberado. El bosque sigue siendo un lugar peligroso y aquellos que se atreven a entrar nunca regresan, condenados a perderse en las sombras, como Masa y el oso.